Muy bien, pues entonces vamos a hacer nuestro momento de oración poniéndonos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Del Hijo y Hijo, del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Voy a ir leyendo el Salmo 50-51, ¿sí? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirá los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Muchas gracias, Padre bueno, por regalarnos esta noche para poder abrir el corazón a tu misericordia, a tu amor tan grande que nos restaura, que nos reconstruye, que nos salva. Danos el regalo de un corazón abierto, danos la experiencia de tu amor que nos dé la alegría de la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los De los siglos. siglos. Amén. 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 Muy bien, pues como decía Vero, voy a intentar desde este Salmo 50 adentrarnos un poquito en lo que es el sacramento de la confesión y las condiciones, sobre todo, para una buena confesión, ¿sí? Porque este salmo va desarrollando como el camino de reconciliación que una persona hace con Dios, ¿sí? Es un camino de experiencia de misericordia. Entonces, vamos primeramente a descubrir en este salmo, ¿sí? ¿Quién es Dios? O sea, ¿cuál es la imagen de Dios? ¿Cómo es que Dios se presenta en este salmo? En el salmo empieza diciendo, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. ¿Sí? Así empieza. El punto de partida, el punto de partida es que Dios tiene la iniciativa de la misericordia, porque el salmista está invocando esa misericordia, ¿sí? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Es muy bonito eso porque nos hace reconocer que quien tiene amor, quien tiene misericordia sobre el hombre, es Dios. Dios es siempre el primero en tendernos la mano, ¿sí? Sobre todo frente al pecado. En el fondo el salmista le está diciendo,
Dios mío, tú eres bueno. Tú que tienes inmensa compasión por nosotros los hombres, ¿sí? Es ahí donde se expresa esa iniciativa de Dios. O sea, Dios es el primero que nos ama. Dios es amor misericordioso. Y hay algo que expresa, ¿sí? Hay tres expresiones del salmista que dice, ¿no? Le pide, borra mi culpa, lava del todo mi delito y limpia mi pecado. ¿Sí? Esas son tres expresiones del Salmo. Pero cuando se va al original hebreo, es más significativo lo que dice en el original. En el original dice, borra mi rebelión, lávame de toda mi desarmonía, límpiame, sácame de todo mi extravío. Y esto es muy importante porque la misericordia que se le pide a Dios es frente al pecado. Es el tema, es la verdad de fe que ustedes ya han orado, han profundizado el mes pasado, ¿verdad? Sobre el pecado. Entonces, ¿qué se ve en el pecado? El pecado, eh, sobre todo, es esa rebelión, rebelión contra Dios, esa desarmonía que hay interior, ¿sí? Es el extravío que hay como causa de habernos separado de Dios. Entonces, lo que se le está pidiendo a Dios es eso, es borra la rebelión que tengo, ¿sí? Lávame de toda mi desarmonía. El pecado provoca eso en nosotros, una desarmonía interior. Límpiame, sácame de donde me he extraviado. Me he extraviado. Las parábolas que cuenta Jesús, por ejemplo, de la oveja que se pierde o de la moneda perdida, ¿verdad? O sea, me he extraviado, me he perdido, me he alejado, Señor. Eso es en el fondo el pecado. Entonces el salmista tiene conciencia de eso. Es un error fundamental, una distorsión, una desarmonía, una rebelión, una voluntad de realizar mi propio proyecto diferente del proyecto de Dios. Entonces, es la realidad del pecado. Pero frente a ese pecado está la grandeza de la misericordia de Dios. Que eso es muy bonito. Porque la forma como le dice el salmista, ¿sí? Presenta tres apelativos cuando dice, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Entonces, aquí es muy bonito porque son tres apelativos divinos, ¿sí? O sea, tres características de Dios. La piedad, así el Salmo, perdón, la Biblia latina, ¿no? Como decía alguien, empieza así, en lugar de misericordia dice piedad, ¿verdad? Piedad de mí. Entonces, piedad, misericordia y amor. Piedad, misericordia, amor. Cuando se habla de misericordia, ¿sí? Misericordia, Dios mío, en el hebreo, en el original, se traduce como gracia. Hazme gracia, lléname de tu gracia. O sea, Dios expresa allí, ¿sí? Y es lo que le está pidiendo el salmista, lo que le pedimos a Dios es, o sea, muéstrate gratuito conmigo. Yo no me merezco frente al pecado, ¿sí? Con mi pecado no me merezco nada frente a ti. Dame tu gracia. Ámame con toda gratuidad, ¿sí? O sea, se pide que Dios sea para nosotros gracia, que se interese por nosotros que estamos mal, que estamos en dificultad. Le pedimos que nos eche una mano, que nos saque del hoyo donde nos encontramos por el pecado. Fíjense, eso es lo que le pedimos al Señor en el fondo cuando exclamamos ese misericordia, Dios mío. La palabra piedad, ¿no? Que es una característica también de Dios, se traduce como por tu bondad.
tú eres bueno, Señor. O sea, porque tú eres bondadoso, porque tú eres bondadoso, ¿sí? Es la forma como nos acercamos a Dios. O sea, la palabra en hebreo es Gesed, ¿sí? Que expresa un poco la bondad, el amor entrañable de Dios. Es una característica muy importante de Dios con su pueblo, porque supone lealtad de parte de Dios, confianza, fidelidad, bondad, ternura. O sea, Dios es tierno con nosotros. Él está constantemente atento y amoroso sobre nuestra vida, ¿sí? O sea, la bondad de Dios, la ternura de Dios, se muestra muchísimo más grande, muchísimo más palpable, sobre todo con los débiles. Y débiles somos nosotros cuando estamos caídos en el pecado, ¿sí? Entonces ahí es donde Dios manifiesta toda su bondad en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad, que somos pecadores, que somos inconstantes, que no somos dignos de acercarnos otra vez al Señor. Pero allí, nuestro Padre Dios, allí nos manifiesta otra vez toda su misericordia. Y la otra característica es compasión. Por tu inmensa compasión, dice el Salmo, ¿sí? Entonces, en el hebreo la palabra es rajamín, que significa el corazón o las entrañas, ¿no? O sea, es como aquello que se lleva dentro, que se siente dentro. La compasión de Dios es que siente conmigo mi fragilidad, ¿sí? O sea, Él siente en carne propia el sufrimiento que yo llevo por causa del pecado, ¿sí? Entonces, Dios mismo es como si viviera en carne propia, es como si sufriera conmigo el sufrimiento que me causa el pecado. Y entonces, precisamente porque se compadece o porque padece conmigo, porque ahí es donde viene la compasión, ¿no? Padece conmigo, es que en su amor viene para salvarme, ¿sí? Podríamos, así como resumiendo, podríamos traducir esa parte como, según tu gran pasión por el hombre, ten misericordia, oh Dios. Según tu gran amor, según tu gran bondad, tú que te compadeces realmente por nosotros, ten misericordia. Entonces, al inicio de este salmo, ya estamos viendo cómo, ¿sí? Este salmo es un himno para encontrarnos con el verdadero rostro de Dios. El verdadero rostro de Dios es un Dios de misericordia. Así es Dios. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es compasivo, Dios tiene el amor suficiente para salvarme del pecado. Por muy fuerte que sea el pecado, su amor misericordioso es muchísimo más fuerte. Entonces, eso es importante cuando nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado delante de Dios, ¿sí? Porque en esta verdad de fe de misericordia se nos invita a que si creemos en esa misericordia de Dios, entonces se nos invita a reconocer nuestro pecado frente a Él, para que entonces podamos recibir su misericordia, ¿sí? Reconocer el pecado. Y es lo que va a decir luego el Salmo. El Salmo, ¿sí? Es la segunda parte, va a ser el reconocimiento de la situación del salmista, ¿no? O sea, el reconocimiento de la situación del pecador. Y es lo que podríamos decir el examen de conciencia. Hay unos pasos para hacer una buena confesión. ¿Se acuerdan cuáles son esos pasos? Para hacer una buena confesión, primero tenemos que hacer un examen de conciencia. Después, una vez que hago el examen de conciencia, ahí es donde siento el dolor de los pecados, ¿sí? Una vez que siento ese dolor, viene el propósito de enmienda, ¿sí? Hago un propósito, Señor, yo no quiero volver a pecar, ¿no? Y después de eso, entonces, doy paso a
confesar mis pecados con el sacerdote, al cual Dios ha querido como instrumento para darnos su misericordia. Y el sacerdote, una vez que yo me he confesado, me da el perdón y me pone una penitencia, ¿sí? Una penitencia que me ayudará en mi camino de conversión. Entonces, esos 5 pasos podríamos decir que están reflejados en este salmo, ¿sí? El reconocimiento o el examen de conciencia, ¿sí? Aquí lo hace el salmista diciendo esto, dice, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. ¿Sí? Son hechos concretos que se expresan aquí, ¿sí? Dice, reconozco mi culpa, contra ti he pecado, eres justo cuando hablas, me enseñas la sabiduría. Son acciones que expresa aquí el salmista, ¿sí? Pero hay 3 sujetos en estas expresiones. Hay 3 sujetos, ¿sí? El yo, porque dice, yo reconozco mi culpa, yo he pecado contra ti, yo he cometido el mal, ¿sí? Ese es un sujeto aquí, ¿sí? Soy yo el que reconozco. Luego está, ¿qué reconozco? El pecado, ¿sí? En la culpa nací, dice. Pecador me concibió mi madre, o sea, hay un pecado que yo necesito reconocer. Y el tercer sujeto de esta acción es el tú, que en este caso viene a ser Dios, ¿sí? Tú. O sea, tú quieres la sinceridad del corazón. Tú me enseñas la sabiduría. O sea, hay un diálogo. Este salmo no es solamente el salmista que le habla a Dios solamente, ¿sí? O sea, como se dirige a Dios como un monólogo, sino que sus expresiones buscan un diálogo con Dios. Para reconocer mi pecado y para poder experimentar la misericordia, yo necesito reconocerlo siempre en diálogo con Dios. ¿Sí? Siempre, siempre en diálogo con Dios. Hay algo importantísimo que para cuando uno hace el examen de conciencia, ¿sí? No es solamente que yo empiezo a ver qué cosas malas he hecho, ¿sí? No es solamente reconocer las cosas malas que he hecho, sino que, como digo, en oración, en diálogo con Dios, con mi Padre Dios, con Jesús mi amigo, con el Espíritu Santo, ¿sí? Pueda permitir que Dios ilumine mi conciencia, que Dios me dé luz en mi interior para poder reconocer, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito reconocer de pecado? Porque es Él el que da luz en mi interior. ¿Cómo da luz? A través de su palabra. Por eso para el examen de conciencia, ¿sí? Uno lo puede ir haciendo, por ejemplo, desde lo que va orando. De lo que voy orando, yo puedo hacer un examen de conciencia. Señor, a ver, lo que tú me estás diciendo en la oración, ¿lo estoy viviendo o no? ¿Cómo lo estoy poniendo en práctica? A veces uno usa, por ejemplo, también la oración del yo confieso, ¿no? Yo confieso que he pecado mucho. ¿De qué? De pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Fíjense, son 4 cosas que puedo examinar, ¿sí? Pero en diálogo con el Señor. Puedo examinar también teniendo en cuenta los mandamientos, que son la palabra de Dios. O sea, Dios me dice, a ver, amarás a Dios sobre todas las cosas. Uy, Señor, pues eso, amarte por encima de todo, no sé si lo estoy haciendo, ¿sí? Y así cada uno de los mandamientos. O sea, Dios siempre es el que pone la verdad frente a mí y yo entonces reconozco si estoy o no estoy
actuando, viviendo de acuerdo a la verdad, ¿sí? Entonces Dios es el que me instruye, quien en mi interior a través de la conciencia me hace reconocer lo que está bien y lo que está mal. Y ahí tiene que haber mucha sinceridad, ¿verdad? Para reconocerlo, porque en la conciencia es donde ella es la que me dice, uy, aquí metiste la pata. Aquí podías morderte la lengua y no te la mordiste. Aquí pudiste ayudar a esta persona y no lo hiciste. ¿Sí? O sea, fíjate, a través de la conciencia Dios siempre nos habla, ¿no? Entonces, Dios es quien nos instruye interiormente. Entra en el fondo de nuestro propio ser y frente a Él es que reconocemos nuestros errores. Frente a Él es que reconocemos nuestros abandonos, ¿sí? Frente a Él. Y aquí hay algo bien importante, porque el reconocimiento del pecado, el salmista dice, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Entonces, no solamente reconoce los errores que ha cometido, no solamente dice, Señor, perdóname porque dije una mentira, perdóname porque soy orgulloso, soy envidioso, no solamente es por eso, dice, contra ti, Señor, pequé, contra ti. El reconocimiento del pecado, y esa es la verdad de fe anterior, ¿no? El pecado. Decíamos que el pecado es separación de Dios. Es decirle no al Señor. Es decir, mira, yo no quiero saber nada de ti. Quiero vivir a mi aire. O sea, yo me separo, yo rompo la relación con Dios. Entonces, por eso aquí el salmista reconoce, dice, yo reconozco mi culpa. ¿Cuál es mi culpa? Que contra ti yo he pecado. Entonces, ¿qué significa eso? Que el salmista se da cuenta de que Dios está detrás de cada hombre, de cada persona a la cual nosotros hemos tratado mal, a la que engañamos, a la que despreciamos, a la que le hicimos daño con alguno de nuestros pecados. ¿Sí? O sea, no solamente, es que yo insulté a esta persona, pero es que detrás de esta persona, si yo tengo fe, está Jesús. En Mateo 25 dice eso, Jesús mismo, ¿verdad? Cuando dice, lo que hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, ¿a quién se lo hice? Dice Jesús, a mí me lo hiciste, a mí me lo hiciste. Por eso el reconocimiento del pecado no es solamente las cosas malas que he hecho, es, Señor, a ti te he hecho daño, a ti, contra ti he pecado, ¿sí? Entonces, fíjense, el examen de conciencia no es solamente, ¿no? Porque a veces alguna persona viene y se confiesa, padre, pues de todos los pecados, de todos los 10 mandamientos, apúnteme pecado de cada uno de ellos, ¿no? Y ya está. O sea, no es solamente eso. Es distinto cuando yo me voy a confesar y digo, es que yo he traicionado a Jesús. Yo he traicionado a Jesús por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Sí? Es muy distinto cuando yo voy y me confieso y le digo al sacerdote, Padre, le pido perdón a Dios porque yo he negado a Jesús. He negado por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Es muy distinto, fíjense. Porque en mi examen de conciencia, dialogando con Jesús, yo he reconocido eso. Entonces, es importante que el examen de conciencia, ¿sí? Sea un examen en diálogo siempre con Dios a la luz de la palabra de Dios. Y podríamos preguntarnos esto, ¿no? Considero el examen de conciencia una iniciativa divina de diálogo, o sea, Dios me invita a dialogar con Él. Un coloquio con un tú, o lo considero, pues qué fastidio, ¿verdad? Tener que recordar mis pecados, ¿sí?
o es algo fastidioso o fatigoso o solamente un análisis psicológico de los errores que yo he cometido. Y después voy con el padre y le digo, no, pues sí, es que como somos débiles, padrecito, usted sabrá, somos débiles, ¿no? Somos frágiles, cometemos errores. Ahí no estoy reconociendo yo mi pecado, ¿sí? Entonces, qué bueno que el Señor nos invita, así como el salmista, a que nosotros también en ese examen de conciencia podamos decir eso, ¿no? Yo, Señor, reconozco mi culpa. Tengo presente mi pecado. ¿Cuál es ese pecado? Contra ti solo pequé. ¿Sí? Eso, cuando nosotros nos ponemos entonces delante de Dios y reconocemos verdaderamente eso, ¿sí? Entonces da paso realmente al dolor de los pecados, al dolor de los pecados, ¿sí? Porque el salmista dice, en la sentencia tú tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. O sea, delante de Dios, si yo, Señor, a ti te he negado, a ti es a quien te he ofendido, a ti es a quien he abandonado, a ti es a quien yo he insultado, a ti es a quien yo he hecho daño, Señor, con mi pecado. Entonces, ¿cómo reaccionas tú, Señor, frente a mí? El salmista dice, pues hay una sentencia. Tú me das una sentencia, ¿sí? Tú tienes razón con la sentencia que tú me das. En el juicio, ¿sí? En el juicio eh, de reconocer mi pecado frente a ti, dice, brilla tu rectitud. Pero esto no significa, digamos, ver a Dios como un juez, ¿sí? Que de las cosas malas que yo he hecho, ¿sí? Entonces, él como juez, ¿no? Es que como tú le hiciste daño a esta persona y tú entonces mereces este castigo. ¿Sí? O sea, Dios no es un juez que busca un castigo para nosotros. O sea, Dios no es el juez que se pone en el medio entre las personas que yo he ofendido con mi pecado y yo, sino que como Dios es a quien yo he ofendido, ¿no? Hemos dicho, contra ti, Señor, pequé. No solo pequé contra esta persona, contra la otra, pequé contra ti. Entonces, si es así, Dios es a quien yo he hecho daño, es la parte lesionada, ¿sí? Es Dios a quien a quien yo he hecho daño. Entonces, aquí nos damos cuenta que el dolor que nosotros, o sea, de nosotros surge cuando reconocemos el pecado que hemos cometido contra Dios, ¿sí? Es porque nos ponemos delante de este Dios tan bueno, y que a pesar de mi pecado, a pesar de mi rechazo a Dios, a pesar de mi abandono, a pesar de que yo le hago daño y lo crucifico a Jesús, ¿sí? Lo vuelvo a crucificar con mi pecado, este Dios con el que yo dialogo me sigue amando, ¿sí? Me manifiesta perdón, me manifiesta misericordia, me ofrece otra vez su amistad. Y entonces es un contraste, ¿sí? Es un contraste. Señor, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que yo, mira, te trato mal y tú me tratas bien? Señor, yo te hago daño y tú más bien me haces el bien a mí. Ese es el dolor, ¿sí? Eso es lo que se llama dolor de contrición. Dolor de contrición. Me duele, Señor, que tú me ames tanto y yo te ame tan poco, ¿sí? Entonces es distinto. Ese es el dolor de contrición, porque hay otro dolor que se llama dolor de atrición. El dolor de atrición es simplemente cuando yo digo, bueno, pues me duele haber fallado. Me duele, yo quería ser bueno, Señor, y pues me duele no responderte, me duele no seguirte, me duele que he vuelto a caer en lo mismo, ¿sí? Es un dolor que sentimos.
pero es el dolor que siento a veces sobre mí mismo. O el dolor de que veo a las personas a las que a lo mejor yo les he ofendido y pues sí, veo que, bueno, les he hecho daño, Señor, quisiera hacer algo para mejorar la situación de esas personas, ¿no? Y eso me duele en el corazón. Pero todavía no es ese dolor de que a quien he hecho daño con mi pecado es a Dios. Y es un Dios que me ama, ¿sí? O sea, no es un Dios que me castiga, es un Dios que me ama. El ejemplo bien bonito en el Evangelio de este dolor es el dolor de Pedro. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 54 al 62, ¿sí? Recuerdan las negaciones de Pedro, ¿no? Jesús le había dicho que lo iba a negar. Aquí en esta imagen, ¿sí? En esta imagen se puede ver el momento en el que después de haber negado Pedro 3 veces a Jesús, dice el evangelista que el Señor se volvió y miró a Pedro, ¿sí? Miró a Pedro. Y entonces Pedro dice que se acordó de lo que Jesús le había dicho y saliendo fuera, se fue de allí y dice, y lloró amargamente. O sea, ¿cuál es el dolor de Pedro? El dolor de Pedro no es solamente que haya negado a Jesús, sino que el dolor de Pedro es que justo cuando después de que ya lo ha negado, Jesús lo mira a Pedro, lo mira. Pero en esa mirada, Pedro descubre amor, descubre misericordia, descubre que Jesús no le recrimina, ¿sí? Jesús no le recrimina a Pedro, sino que Jesús sigue confiando en Pedro, lo sigue amando, le sigue brindando su amistad. Y ese es el dolor, entonces, que vive Pedro, ¿sí? O sea, Pedro llora porque encuentra que hay alguien que le ama tanto al cual él ha negado, ¿sí? Entonces, es una sobreabundancia de amor frente al pecado. Es una sobreabundancia de confianza, de atención, de amistad a quien no se lo merece. Pedro no se merece ese perdón, ¿sí? Pedro no se merece esa confianza. Nosotros no nos merecemos la misericordia de Dios, ¿sí? Es pura gratuidad de Dios, es puro amor, porque Dios quiere simplemente amarnos, ¿sí? Entonces, el dolor está ahí, ¿sí? Ese es el dolor. Señor, me amas tanto y me duele, ¿sí? Que yo te ofenda tanto. Qué bonito es eso, cuando nos ponemos así delante del Señor. Y desde ahí entonces brota el propósito de enmienda, ¿sí? De ahí brota el propósito de enmienda, porque el salmista entonces va a expresarlo en forma de súplica. El salmista dice, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Fíjense lo que le pide, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu, ¿sí? Devuélveme la alegría de la salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Esa es la petición y a la vez el propósito que le está diciendo el salmista a Dios, porque es una súplica, una invocación, pero sobre todo es una invocación del Espíritu, ¿sí? Es una invocación del Espíritu, porque está pidiendo, ¿sí? Está pidiendo, afiánzame con espíritu generoso. Pon en mí, le está diciendo a Dios, pon en mí un espíritu firme, un espíritu firme. Entonces, es una auténtica invocación del espíritu, ¿sí? Que va a provocar una transformación en la persona.
Es lo que llamamos una epíclesis penitencial. La epíclesis en la misa, para que me entiendan mejor eso de la epíclesis, ¿sí? Es cuando el sacerdote pide que baje el Espíritu Santo sobre el pan y el vino, ¿sí? Para que se transformen ¿en qué? Para que se transformen en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor, ¿verdad? Esa es una epíclesis. Viene el Espíritu Santo, o sea, invocamos que venga para que con su gracia, con su fuerza, transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Pues miren, aquí el salmista está pidiendo, ven Espíritu Santo, ¿sí? Dame un corazón nuevo, es lo que le está pidiendo, ¿sí? Crea en mí un corazón puro, devuélveme la alegría de la salvación. Eso es muy bonito, o sea, desciende Espíritu Santo sobre la persona que está orando y transfórmala. Eso es lo que le pedimos. Transfórmame. O sea, el propósito de enmienda tiene una base muy bonita aquí. Transfórmame, Señor. El propósito de enmienda no es solamente, o sea, una decisión mía. Señor, te prometo que nunca más voy a volver a pecar. Cuanto más lo proponemos, más rápido caemos, ¿sí o no? Señor, yo te prometí que no volvería a hacer esto y mira, otra vez estoy caído. Claro, porque te apoyas en tus propias fuerzas. No es tu fuerza, no es tu propósito, ¿sí? Por supuesto que tiene que haber un deseo de no volver a pecar, claro que sí, pero no es por tu propia fuerza. Necesitas invocar al Espíritu. Señor, afiánzame con tu Espíritu. Hazme firme para que yo no vuelva a pecar. Crea en mí, dice el salmista, crea en mí un corazón puro. La palabra crear en la Biblia se usa solamente como una acción de Dios. O sea, si buscan en la Biblia, cuando habla de crear, solamente se habla crear referido a Dios, porque es una acción que, o sea, es, digamos, de la nada dar el ser, ¿sí? Es lo de la creación. Y Dios dijo, hágase, ¿sí? El universo y se hizo el universo, ¿sí? O sea, es decir, de la nada no había nada y Dios lo creó todo de la nada. Entonces lo que le pedimos es, Señor, vuelve a recrearme, recréame, ¿sí? Haz algo nuevo en mí. Eso es lo que es el regalo de la misericordia, ¿no? O sea, dame, Señor, una vida nueva. Y luego, cuando dice, devuélveme la alegría de tu salvación, ¿sí? Devuélveme. Fíjense que primero decíamos crea, recréame, pero que aquí está diciendo, devuélveme la alegría de la salvación. ¿Por qué? Porque la alegría de la salvación Dios ya no la dio desde el bautismo. En el bautismo fuimos perdonados de todo pecado, sobre todo el pecado original, ¿sí? Pero en el bautismo, o sea, con el bautismo ya fuimos salvados para vivir una vida nueva. Lo que pasa es que en ese camino de vida nueva volvemos a caer. Y entonces por eso nos acercamos a la confesión. Y por eso dice, devuélveme la alegría de la salvación. O sea, no estamos pidiendo absolutamente algo nuevo, sino o sea, devuélveme, llévame otra vez como a mi momento de mi bautismo, donde tú me diste, Señor, allí una vida nueva, me perdonaste de todos mis pecados, me hiciste tu hijo, tu hija en el bautismo y en la confesión, en la misericordia, Dios me hace otra vez hijo, hija de Dios, ¿sí? Señor, tú en el bautismo hiciste que mi cuerpo sea templo tuyo. Ven y habita otra vez dentro de mí. Devuélveme esa alegría, Señor. Fíjense que eso es muy, muy bonito porque entonces expresa realmente que el fruto de la misericordia
recibida se manifiesta en alegría. Esa es la experiencia fundamental o el fruto fundamental de la misericordia. Cuando dice, crea en mí un corazón puro y devuélveme la alegría, ahí uniéndolos, o sea, ese corazón puro es un corazón alegre, un corazón puro, un corazón renovado, un corazón perdonado, un corazón que se siente salvado, es un corazón verdaderamente alegre. ¿Por qué? Porque ya no hay culpa en mi corazón porque el Señor ya me perdonó. Ya la tristeza del pecado el Señor ya me la quitó con su amor y su misericordia, ¿sí? La imposibilidad que yo tenía para estar cerca de Dios ya no la tengo porque en su misericordia me devolvió su amistad, como a Pedro, ¿sí? Entonces brota espontáneamente la alegría del corazón que ha sido perdonado. Entonces hay una certeza ahí, la certeza del perdón de Dios, ¿sí? Y entonces, desde ahí, desde esa certeza del perdón de Dios, es que podemos caminar hacia adelante, ¿sí? El propósito de enmienda, entonces, no es la certeza, ¿sí? De que yo no voy a volver a pecar nunca más, ¿sí? Con mis propias fuerzas, como les decía, sino es la certeza de la fuerza que Dios me da por su perdón. La certeza de que yo puedo caminar en una vida nueva porque ya me salvó, ¿sí? Ahí es donde está el propósito. Señor, yo sé que tú me vas a ayudar para vivir una vida nueva. Y estoy en ese camino y estoy en esa lucha. Señor, ayúdame a caminar contigo. Señor, ayúdame a vivir la vida nueva, no solamente a no caer, ¿sí? Porque a veces uno dice, ay, es que no quiero volver a caer. No es solamente no volver a caer, sino es empezar a vivir esa vida nueva que Dios me ha regalado, ¿sí? Entonces, si Dios me ama, si Dios me perdona, yo puedo pedirle, Señor, hazme ser distinto de como he sido hasta ahora. Deseo, y tú lo sabes, yo no quiero ser como he sido hasta ahora. Yo no quiero seguir siendo el mismo. El propósito de enmienda está en esta súplica, en esta petición, ¿sí? Señor, eres tú el único que puede darme esta vida nueva. Una vez que hemos entrado en esa experiencia de la certeza entonces del perdón, pasamos a la confesión de los pecados. El salmista, a lo mejor en esta frase, pero dice eso, ¿no? Dice, cometí, Señor, la maldad que aborreces, ¿no? Porque primero decía, contra ti pequé, contra ti, dame la alegría de la salvación, créame un corazón nuevo, pero es que yo cometí la maldad que tú aborreces, ¿sí? Y esto podría ser muy general, porque a veces uno dice, oye, y yo para irme a confesar con el sacerdote, o sea, ¿qué le tengo que decir? Así solamente cosas generales. Pues miren, este Salmo 50 o 51 está unido al Salmo anterior, al Salmo, los que tienen en su Biblia, que es el número 51, está el Salmo 50. O sea, el Salmo 50 y 51 o 49 y 50, según como estén en su Biblia, ¿sí? Se cree que ha sido parte de una misma liturgia penitencial, ¿sí? Una misma liturgia penitencial, donde en el Salmo 49 o en el Salmo 50, según su Biblia, ¿sí? Dios recrimina al pueblo, o sea, le dice así en concreto cuáles son los pecados que ha cometido, ¿sí? Y entonces Dios le dice
dice esto, ¿no? En el Salmo 49. Miren cosas bien concretas que les dice al pueblo. Si ves al ladrón, te haces pronto su amigo, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea, cosas muy concretas. Conviene, abres tu boca, tu Venancio, parece que se lengua, te está te sientas cortando. tú, eso haces tú, y yo, a ver, ay Dios, sí se Se me está está haciendo yendo el como internet. lentito, ¿verdad? Parece que sí. Sí, tengo problemas con el internet. Déjame poner otra. No, ¿ya? ¿Ya está mejor? ¿Sí me Ahí escuchan ya está mejor? mejor. Sí, sí, sí. Sí, es que falló, estaba fallando un poco el internet. Sí, ya Sí, se oye bien. ya. Muy bien, entonces, a ver, para no hacer larga la cosa. Decíamos que en el Salmo 49, ¿sí? El Salmo anterior, decíamos que le va diciendo las cosas concretas, ¿verdad? O sea, tú te compinchas con el ladrón, tú estás entre adúlteros, eres adúltero con ellos, abres tu boca al mal, tu lengua anda diciendo siempre mentiras o chismes, ¿sí? O sea, le va diciendo las cosas concretas. Y en el siguiente salmo, entonces, la respuesta del pueblo, ¿sí? Es, entonces sí, reconozco mi culpa. Entonces, sí, reconozco mi culpa. O sea, cuando el salmista dice, cometí la maldad que aborreces, es esas maldades que Dios le estaba diciendo, iluminando, ¿sí? Entonces, por eso, miren, la confesión de los pecados no es una confesión general, ¿sí? No, pues es que sí he pecado, sí he tenido muchas, no, porque a veces hay personas que han venido a confesarse conmigo, sí, padre, yo he cometido muchos pecados y por eso yo le quiero pedir perdón de esos muchos pecados. Y luego le digo, no, pero dímelos, ¿cuáles son esos pecados? ¿No? Porque a veces uno tiene incluso hasta vergüenza de decir esos pecados, ¿no? O sea, no es contar las cosas que me pasaron, sino simplemente cuáles son esos pecados, que es lo que aquí Dios le está diciendo, mira, eres un ladrón, eres un adúltero, eh, hablas mal de los demás, andas maldiciendo a tu hermano, ¿sí? Estás ofendiendo y estás peleándote con tu hermano, ¿sí? Esas cosas concretas. O sea, Dios quiere también que expresemos en la confesión, por eso la confesión con el sacerdote es importante, porque es reconocer humildemente esas cosas a través de las cuales yo le he hecho daño al Señor, ¿sí? Cometí la maldad que tú aborreces. Es a ti a quien yo te he hecho daño, estamos diciendo, ¿verdad? Y yo te pido perdón a ti, Señor. El sacerdote es el intermediario y el intermediario, ¿sí? Eh, para precisamente yo acercarme al Señor y pedirle el perdón. Pero pedirle el perdón también porque si yo tuviera que pedirle el perdón a todas las personas a las cuales les he hecho daño, Diosito lindo, no terminaría, ¿verdad? No terminaría de ir a pedir perdón a tanta gente. Entonces Dios ha querido que el sacerdote sea el representante incluso de todas aquellas personas a las cuales se ha ofendido. Así, eh, teológicamente se habla, o sea, de que el sacerdote es la confesión el representante de la iglesia a la cual nosotros ofendemos también con nuestros pecados, ¿no? O sea, la iglesia somos todos nosotros, o sea, todas las personas a las cuales ofendemos con nuestros pecados. Entonces, para no tener que ir a pedirle perdón a todos, pues voy con el sacerdote, que ese es el instrumento que Dios ha querido, y para decirle, perdóneme Padre porque he pecado contra el Señor y he pecado contra mis hermanos, ¿sí?
Y Dios es el que ha querido que esa misericordia llegue a través del sacerdote. Porque Dios quiso, ¿sí? Que nosotros pudiéramos escuchar con nuestros propios oídos el perdón. Alguna persona puede decir, ¿no? Como los hermanos protestantes que dicen, no, si yo me confieso directamente con Dios. Pero cuando esas mismas personas, y a lo mejor a alguno de nosotros también nos ha pasado lo mismo, cuando supuestamente nos confesamos directamente con Dios y decimos, no, pues ya Señor, perdóname, ¿sí? En el fondo del corazón, si somos sinceros, no tenemos la certeza de si Dios realmente nos ha perdonado o no, ¿sí? Aunque leamos que Dios nos perdona, aunque leamos que Dios es bueno, aunque sepamos que Dios es misericordioso, pero hay algo en el corazón que todavía queda esa inquietud. ¿Será que Dios me habrá perdonado o no? ¿Y saben dónde se nota? Porque esos pecados que supuestamente le confesamos a Dios, los volvemos a recordar y a recordar y a recordar, ¿sí? Y siguen en mi mente y no se van. No, no los suelto, ¿sí? Qué distinto es cuando yo voy al sacerdote, le pido perdón al Señor a través del sacerdote y el sacerdote me dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo escucho con estos oídos, ¿sí? Y por lo tanto, si viene en mi pensamiento o alguien me dice, ¿de verdad te ha perdonado Dios? Yo le puedo decir sí, sí, porque yo lo escuché a través del sacerdote que me dijo, yo te perdono de todos tus pecados. Ahí está mi certeza. Y luego la paz y la tranquilidad que yo tengo después de haber confesado todo, después de haber confesado absolutamente todo. O sea, es la reconciliación que Dios me da, es la gracia que llega a través del sacramento. ¿Sí? Y por último, una vez que el sacerdote me ha dado el perdón del Señor, el perdón, ¿sí? El sacerdote me da una penitencia, ¿no? En el Salmo 51 dice el salmista, ¿no? Entonces aceptarás, o sea, he reconocido mi culpa delante de ti, tú me has perdonado, entonces tú vas a aceptar los sacrificios que yo te voy a ofrecer, las ofrendas y los holocaustos como reparación por mi pecado, ¿sí? O sea, Señor, es que me amas tanto que yo quiero también ofrecerte algo de mi parte, ¿sí? Entonces, la penitencia, ¿no? Pueden ser gestos, oraciones, acciones que el sacerdote confesor nos pide que hagamos como signo, como fruto y como expresión de nuestra conversión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un niño viene y se confiesa y me dice, es que me he peleado con mi amiguito. Entonces, ¿cuál es la penitencia que yo le puedo decir? A ver, ¿te has reconciliado con tu amiguito? No. Ah, bueno, pues ¿quieres que Diosito te perdone? Sí. Bueno, pues entonces vas a ir a reconciliarte con tu amiguito. ¿Está bien? Esa va a ser la penitencia. ¿Sí? O sea, es el signo de la conversión. Yo me arrepiento del pecado cometido, entonces como signo, yo tengo que dar esos pasos entonces de cambio. Yo no tengo por qué seguir cargando con ese conflicto, con esa enemistad, con esa persona, si estoy recibiendo el perdón de Dios, ¿sí? Entonces, son signos que expresan la conversión y me ayudan entonces a vivir la vida nueva. Un ladrón viene y me dice, bueno, pues es que he robado. Pues si quieres la conversión, ¿quieres vivir esa vida nueva? Sí, ve y devuelve lo que has robado. ¿Sí? Importantísimo, porque si no, no le voy a decir yo a esa persona
ve y reza 5 Padre Nuestros, sí, ya está. Y él contento, ¿sí? Con los $100,000 que se robó. Y la persona a la que le robó sufriendo, ¿sí? Porque perdió todos sus ahorros. O sea, no, Dios es bueno y misericordioso, pero también nos pide conversión, ¿verdad? Y nos da entonces esa vida nueva. Entonces, como signo de esa vida nueva, para eso sirve esta penitencia, ¿no? Que puede ser eso, una acción, un acto de caridad, corregir algo, ¿sí? Corregir algo de lo que yo he confesado, de lo que he confesado, y, o hacer también a veces alguna oración, porque a veces hay pecado donde dice, no, mira, tú tienes que reforzar tu oración. Si quieres ser fiel al Señor, refuerza tu oración en esto. O reza más el rosario, ¿sí? Entonces, a veces, lo que pasa es que a veces en la confesión, como hay tantos en la cola para confesarse, ¿no? El padrecito a veces no tiene tiempo para dar muchos consejos, o, ¿no? Mucha penitencia y dice simplemente, pues mira, ve y reza. Reza un Padre Nuestro, 10 Ave María, reza un rosario. Y hay gente que se escandaliza cuando el padrecito le dice, reza un rosario, y dice, ay, Dios mío, ¿no? ¿Por qué me mandó a rezar un rosario? Si mis pecados no eran tan graves, ¿no? Mis pecados no eran tan grandes. No, pues es que el sentido no es tanto solamente de rezar, sino de retomar esa relación con Dios. Porque dijimos que el pecado es romper la relación con Dios. Entonces, que te envíe a orar, te está diciendo, vuelve a retomar tu relación con Dios, que eso es lo más importante. A partir de ahí vendrá luego toda la conversión que tú necesitas. Tendrás alegría, tendrás fuerza, tendrás amor para hacer el bien, ¿sí? Tendrás fuerza para vencer la tentación si retomas otra vez tu relación con Dios. Y me faltaba este último puntito, que es simplemente ya que aquel que ha experimentado la misericordia se convierte en testigo de esa misericordia para los demás. Porque el salmista también dice, ¿no? Porque experimenta esa misericordia de Dios y dice, enseñaré entonces a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti, cantará mi lengua tu justicia, Señor, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Miren qué bonito es eso. Habla de la lengua, ¿sí? No la lengua para andar en chismes, ¿no? No la lengua de víbora, sino la lengua, los labios y la boca, porque dice, Señor, me abrirás los labios, cantará mi lengua tu justicia, mi boca proclamará tu alabanza, ¿sí? O sea, hablar de Dios a los demás, hablarles del amor de Dios, de la misericordia de Dios a los demás, no es algo que lo tengamos que hacer nosotros como cristianos por obligación. No es algo, ay, es que como estoy en el Verbum Dei y el Verbum Dei somos misioneros y que predicamos la palabra de Dios, tengo que ir a predicar la palabra de Dios. No, aquí el salmista dice, es que es tan grande tu amor, ¿sí? Es tan grande tu amor que yo voy a enseñar a los otros ese amor, porque tú me has salvado con tu amor. Yo les voy a decir a los demás que también pueden ser perdonados porque a mí primero me ha perdonado Dios, ¿sí? Que pueden volver también a la casa del Padre, que pueden experimentar también su misericordia. El salmista dice, los pecadores volverán a ti, porque yo voy a ir a buscarlos, ¿sí? Porque yo les voy a mostrar que hay un camino para volver, y ese camino es la misericordia del Señor. Aquí está la fuerza del testimonio de los cristianos. Hay un amor tan grande que he experimentado que no me lo puedo quedar solamente para mí. Lo voy a enseñar a los otros, lo voy a mostrar a los otros, lo voy a predicar. Mi lengua, mis labios, mi boca se abren, ¿sí?
pero como dice aquí, como una efusión que viene de la plenitud del amor misericordioso que hay dentro de mí. ¿Sí? Qué bonito es eso. Vamos a pedirle al Señor que nos regale esa experiencia,